preguntas, ¿qué frutos hay cuando somos llenos del Espíritu Santo? Y el versículo 21 empezó con el hecho de lo importante de someternos los unos a los otros. Lo importante de someternos nos muestra esa mansedumbre y esa humildad que Pablo estaba hablando en Efesios 4, 1 y 2. Y esto nos muestra que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿por qué decimos que el someternos los unos a los otros es una muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros, que esos frutos del Espíritu Santo de humildad y mansedumbre están en nosotros? Bueno, es claro, el someternos los unos a los otros refleja que hemos entendido nuestra incapacidad de crecer en santidad, nuestra incapacidad nuestra imperfección, muestra ese deseo de madurar espiritualmente. Y por el otro lado, el hecho de no someternos los unos a los otros nos muestra que no queremos sentirnos inferiores a nadie, sino más bien queremos sentirnos superiores, nos sentimos superiores, que no queremos ser controlados por nadie, que no queremos ser supervisados por nadie, que no queremos ser corregidos, algo terrible para nosotros, porque cuando no queremos ser, tenemos un corazón moldeable conforme a las Escrituras, entonces el pecado en nuestras vidas va a crecer. Como dije, el no someterse los unos con los otros es un pecado contra Dios. Dios nos manda a que nos sometamos los unos a los otros. Por eso nos creó, para que vivamos en comunidad, para que seamos un cuerpo de Cristo. Por eso igual, quizás un aliento aquí es que puedas tú encontrar un hermano, una hermana piadoso, a quien tú puedas rendir cuentas, a quien tú puedas hablar sobre lo que te aqueja, hablar sobre tu santidad, que los dos puedan crecer juntos en santidad. El sometimiento dentro de la iglesia produce edificación para la iglesia de Cristo. Ayuda a la santificación de los santos, ayuda a huir a prácticas pecaminosas, ayuda a que el pecado en nuestras vidas sea mortificado cada día. A ver que la falta de sometimiento genera indisciplina, genera desorden, genera división, genera pecaminosidad, frena el crecimiento espiritual de las personas. Y mirando a lo que Dios quiere que estudiemos a continuación del versículo 21, desde el día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 22 hasta el versículo 33, vamos a darnos cuenta de que Dios no solamente quiere que haya sometimiento, que haya orden en la iglesia, sino también en las familias. Así que podemos decir de cierta manera que lo que vamos a estudiar el día de hoy es ese orden, ese plan perfecto que Dios ha puesto, que Dios ha determinado dentro de los matrimonios y la familia. Tenemos la intención de aclararlo y de plasmarlo conforme a la voluntad del Señor. Y antes que empezar este estudio del día de hoy, quiero que solamente nos fijemos en el versículo 22 y en el versículo 31. En el versículo 31, Pablo está haciendo referencia al libro de Génesis, lo voy a leer. Por esto él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras iglesias, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Partiendo de estos tres versículos como base de nuestra predicación del día de hoy, primero que quisiéramos determinar qué es el matrimonio. Dentro de la predicación de hoy vamos a darnos cuenta que el matrimonio es un pacto inquebrantable, un regalo de Dios que ha provisto para los hombres y para las mujeres. Como dije, el mundo define al matrimonio solamente como la unión amorosa entre dos seres. Es decir, no hay diferencia entre si es un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Pero en estos tres versículos que hemos tomado como base, Dios no define de esta manera el matrimonio. Dios ha determinado que el matrimonio sea la unión, como dice el versículo, los que están dentro de un matrimonio es las esposas, los maridos, que ahora son una sola carne. Además de esto, el matrimonio que vamos también a entender el día de hoy es que
Dios utiliza el matrimonio como referencia de muchas maneras de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Hablamos de que entonces para Dios define el matrimonio entre la unión amorosa, entre la unión de servicio, de morir el uno al otro, entre un hombre y una mujer que salieron de un lugar, como dice el versículo, de un hogar también formado por un hombre y una mujer. Realmente tener en cuenta que el matrimonio es una referencia para que entendamos la relación entre Cristo y su iglesia, tiene que llevarnos a pensar todo lo que esto implica para nosotros, los esposos, y para las esposas.